Bendiciones. Adelante, hermano. Amén. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenos días. Como bien decía nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Hoy, en este país, se está celebrando el Día de las Madres. Así que felicidades a todas las madrecitas que están con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Yo de repente en toda esta semana ya no sabía en qué momento decir feliz Día de las Madres, porque en Ecuador lo celebran no sé qué día, en Colombia otro día, en Venezuela otro día. Entonces, para no complicarme la vida, les digo feliz mes de las madres, ¿verdad? Para que todas se sientan incluidas. Y qué bueno que están aquí. Quiero contarles una pequeña anécdota de mi vida, ¿verdad? Dios me dio a mí, fíjense, la oportunidad de poder compartir. No sé cómo les va a ustedes con eso, ¿verdad? Yo espero de que bien. Y si todavía no han pensado en esto que voy a compartir, piénsenlo y piénsenlo muy seriamente y también con mucho gozo, ¿verdad? Porque fíjense que más bien Dios me dio a mí la oportunidad de compartir a Jesucristo con mi suegra. Para los que tienen suegra, ¿verdad? Con mi suegra. Y al mismo tiempo me dio la oportunidad de compartir con mi mamá. De la forma como haya sido, Dios usó ciertos medios para que yo pudiera estar con mi mamá por lo menos un año. Bueno, casi un año fue, ¿verdad?, que yo pude estar con mi mamá. En ese tiempo, cuando yo regresé a mi país, ella ya era cristiana, ya había recibido a Jesucristo como su Salvador, pero mi mamá era una persona no letrada, es decir, que ella solo pudo estudiar hasta primer grado de estudio, es decir, que si apenas sí podía leer y escribir, pues muy poco. Pero ella, ¿verdad?, fue llamada por nuestro Señor Jesucristo y yo me gocé cuando regresé allá, ¿verdad?, porque pude ir a la iglesia con ella, pude ver cómo mi madre le cantaba al Señor, alababa a nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi mamá se hacían reuniones, se hacían células, así como las que estamos haciendo para estudiar la palabra de Dios en Génesis, en la casa de nuestro hermano Carlos. Así, en la casa de mi mamá organizaban cada mes también una reunión para estudiar y Dios me dio la oportunidad de poder enseñar esos días ahí y compartir lo que yo había aprendido de Dios, por lo menos por ese tiempo, con los hermanos de la iglesia donde mi madre asistía. Y como pues para esa fecha que yo estaba allá, yo tuve que dividirme, pues tuve que convertirme en dos, porque ustedes saben los celos de las madres, ¿verdad?, con los hijos, ¿verdad? Eso de que por qué te vas a ir con tu suegra si estás aquí para que estés conmigo. Pero la verdad, yo ya llevaba en mente que yo tenía que compartir a Jesucristo con quien pudiera. Y si Jesucristo usó a la mamá de mi esposa y a mi mamá para que Jesucristo fuera conocido más de lo que ya lo conocían, pues qué bien. Entonces yo tuve que explicarle eso a mi mamá. Lo entendió, pero no lo consideró mucho, ¿verdad? Igual se molestó un poquito, pero yo tuve que irme a vivir unos días también con mi suegra. Y allá con mi suegra, pues mi suegra era cristiana también, ¿verdad? Hablaba con ella, compartía con ella, yo quería saber cuánto ella sabía acerca de Jesucristo, y pues mi suegra me dijo también, pues, yo no sé mucho, pero yo creo en Él, yo creo en mi Señor, y de repente quizás pensó que yo la estaba juzgando, a mi suegra, ¿verdad? Y me dijo, pero pues yo también me equivoco como se equivoca todo el mundo, me dijo, ¿verdad? Yo le dije, no, pues sí, todos nos equivocamos. Pero lo bueno es que usted es cristiana y tiene su confianza en el Señor Jesucristo. Porque al final del día es lo que cuenta, ¿verdad? Nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero si no tenemos a Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón, y no lo hemos reconocido como nuestro único Salvador, pues el conocimiento se queda en vanidad, ¿verdad? Pero también, como cristianos nosotros, Dios mismo nos manda que debemos de conocerlo a Él. Y la única forma que tenemos hoy en día para conocerlo es a través de su palabra.
Porque a través de su palabra es que nos damos cuenta por qué fueron creadas todas las cosas y todo el plan que Él ya tiene estipulado para la humanidad. Bueno, gracias al Señor yo pude compartir, ¿verdad? Con la mamá de mi esposa y con la mía. Yo no sé cómo les va a ustedes con eso. Miren, si todavía se juntan con su mamá o con sus suegras, ¿verdad? Nomás para comer, pero no existe nada acerca de Dios ahí. Es decir, en la convivencia, pues si solo conviven por costumbre, por naturaleza, créanme que se están perdiendo una gran oportunidad de compartir con sus madres o con sus suegras, ¿verdad? En el caso de las, ¿cómo se les dice a las esposas? ¿Cómo le dicen las suegras? Las nueras, ¿verdad? Porque las mamás de los esposos no saben si era, por eso les dicen nuera, ¿verdad? Eso solo lo saben los esposos. Este tiempo que Dios nos está dando es para que ustedes vienen a la iglesia a adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Pero ese conocimiento debe de ser compartido. La forma de mostrar amor hacia los más allegados o hacia los demás es compartiendo lo que usted sabe acerca de Jesucristo. Así es que aproveche este tiempo porque usted y yo no sabemos si vamos a amanecer vivos mañana. Usted no sabe. Yo quisiera amanecer vivo, pero yo no sé. Mi madre ya no está en este mundo. Ella ya se fue, ya está con el Señor. Mi suegra tampoco. Hace un año que ella ya partió también con el Señor. Pero, sí, ¿verdad? Sufrimos un momento con mi esposa, la pérdida, ¿verdad? Porque hacen falta las personas, sobre todo nuestras madres, pues con ese arraigo desde nuestra niñez. Pero hay un consuelo que nos queda. Y es que estamos seguros de que están en el cielo con el Señor. Y esa esperanza de que las vamos a volver a ver, solamente Dios la da. Entonces, lo mejor que puede haber para nosotros en este tiempo que el Señor nos ha permitido es que compartamos con nuestras madres, ¿verdad? O con nuestras suegras a Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo les va con eso? Hay hermanos que no, si comparto yo, no vamos a terminar enojando con mi suegra, es católica. No sé qué. No, sí, pero aún así, miren, ustedes y yo estamos expuestos a ser rechazados. Otra vez, no podemos imponer nuestra creencia, porque compartir no es imponer. Compartir es, haga de cuenta que usted va y come con su suegra o con su mamá, ¿verdad? Y le dice, mami, ¿y tú qué sabes de Jesucristo? O así, pues, y suegra, ¿y usted qué sabe de Jesucristo? Y entonces en esa conversación usted se va a dar cuenta si sabe o no un poco acerca de Jesucristo. Nuestra meta es decirles quién es Jesucristo, a qué vino, pero yo no sé si usted sabe a qué vino Jesucristo, pues, ¿verdad? Y ahí la importancia del conocimiento. Si usted no sabe a qué vino Jesucristo, ¿qué va a compartir? Si usted no sabe para qué vino Jesucristo, o quién es Jesucristo, sí, hermano. Yo creo que el Señor pone la situación para poder compartir. Hace como 2 domingos estábamos creando la película de Noé. Ajá. Es una película que nada que ver con lo de la Biblia. Exacto. Y mi esposo dejándose llevar por eso y dice, mira cómo mataron a esa muchacha y cómo Dios no dejó que la muchacha entraran a la banca, etc. Entonces yo le saqué la Biblia y le dije, nada de lo que está ahí redactado es cierto. Exacto. Ya empiezo yo entonces, ¿por qué no siente? Digo, es por eso la importancia de que tú veas la palabra. No vas a ser engañado cuando tú lees, porque vas a ver la verdad. Dios no miente, es la verdad. Lo que los demás hagan y digan
Amén. ¿Y sabe qué estaba haciendo usted en ese momento? Hablando acerca de Jesucristo, y también estaba poniendo en práctica la apología bíblica, es decir, sin usted darse cuenta, usted estaba defendiendo a Dios. ¿Necesita Dios que lo defendamos? No, no. Pero nosotros debemos defender en lo que creemos. Para defender no es necesario ofender, sino conversar con amor. Esto es lo que Dios dice en su palabra. De repente las personas no lo van a aceptar. Bueno, tranquilos, no pasa nada. Porque no lo hacemos para ser nosotros aceptados, sino para que las personas que están más allegadas a nosotros les quede algo de Dios en sus mentes. Y si estas personas que conversan con ustedes, en esa conversación, créanme lo que les voy a decir, en su vida se les va a olvidar su cara, su rostro, porque van a saber de quién escucharon acerca de Jesucristo. Si yo le pregunto a usted, ¿de quién escuchó por primera vez acerca de Dios o de Jesucristo? ¿Ustedes tienen algún vago recuerdo por ahí? Puede decir, ¿dónde fue que yo conocí de Dios primero? ¿A quién escuché? Esas personas influyeron en sus vidas. Todas esas personas han influido en las vidas de ustedes porque no se compartieron ellos, sino que ellos compartieron a Jesucristo. Imagínense la influencia que ustedes pueden llegar a tener al adquirir mucho conocimiento acerca de Dios en sus hijos, en sus esposas. Ay, pobrecitos los esposos, ¿verdad? Porque de repente como que nos van a ver como que somos sus enemigos. Y no, nosotros los esposos no somos sus enemigos. De repente nosotros como esposos les vamos a decir, no, ahí no. Pero como esposos tenemos que tener claro que Dios dice que no. Y ustedes como esposas, así no les guste, si son cristianas, ¿verdad? Si son cristianas y si están luchando contra sus propios deseos, le van a escuchar al esposo, pues, porque van a decir, bueno, este cabezón me puso Dios como la cabeza, ¿verdad?, del hogar, pero tiene razón. Si lo que dice viene de parte de Dios. Igual las esposas. Cuando la esposa dice, no, ¿sabes qué? Dios dice que así no es, lo estás haciendo mal. Nosotros como hombres también tenemos que entender esa corrección y decir, ¿a dónde dice la Biblia que yo no puedo hacer esto? ¿Verdad? ¿A dónde? Pero todo tiene que ser basado en las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra tarea como cristianos es compartir a Jesucristo. Miren, les recomiendo una película, como estaba hablando nuestra hermana, Netflix, ¿verdad? ¿En Netflix la vio? Ah, bueno. En Netflix creo que está también la de Noé, pero hay una película que es muy buena y se la recomiendo. Usted la puede ir a ver, yo creo que ya la han visto, pero compártala, pues. ¿Usted sabe qué es compartir? No me diga que no sabe, hoy en día, si todos aquí tenemos teléfono. ¿Ah? Se llama Dios no está muerto. Ustedes ven esa película y dicen, oh, wow, mira. Y se fueron para sus casas y no pasó nada. Se quedaron con el conocimiento y no lo compartieron con nadie. Y Dios no quiere eso. Es más, mire, ahí está en Netflix. Vaya, mírela otra vez porque ya la vio una vez y le pareció alguna cosa que le gustó. Si la vuelve a ver, va a haber muchas cosas que usted no pudo ver otra vez. Se llama Dios no está muerto en Netflix. Compártala con todos aquellos que usted conoce. Compártala porque en esa película está basada en cómo es que los cristianos debemos de defender nuestra fe. Para mí esa es la mejor película de los tiempos de los millennials. Desde el 2000 hasta el 2024 no han hecho una película cristiana tan buena como esa.
Dios no está muerto. ¿Por qué se llama la película así? Porque esa es una teoría que se está desarrollando hasta el día de hoy en las universidades, donde pueden confundir a sus hijos, mamás y padres. Porque la filosofía que muchas veces enseñan en las universidades está muy apartada de Dios, de la palabra de Dios, pero atacan a Dios. Y dicen que no debemos de creer en esa fantasía, les dicen a los jóvenes. Pero mira la película para que vea de qué le estoy hablando. Eso es actual, ¿eh? Del 2000 al 2024, 24 años. Pero es actual. Los jóvenes cristianos están luchando contra eso. Y las únicas personas que van a ser influencia para ellos son los padres. Porque es en casa que ellos van a aprender más de Dios. Si usted sabe de Dios, por supuesto. Ahora bien, ¿a qué vamos con todo esto? Pues, ¿por qué esta charla? Porque ya aburrimos, ¿verdad? Porque el estudio de hoy se trata de compartir. Ajá, ¿verdad? Yo comparto a Jesucristo en mi trabajo y para mi empresa con una de mi amiga. Tenemos 16 años de trabajar juntas y yo he compartido con ella siempre está haciendo preguntas. Pero hace un mes pasado o 2 meses, el hermano de su esposo murió. Y en parte de su familia, de él o de ella, son cristianos, pero ellos no. Ni ella, ni él, bueno, hace años ella recibió al Señor, pero está ahí. Era en una conversación que tuve con él. Pero me dio mucho gusto cuando ella me dijo, Caro, me dice, hicieron 2 servicios, uno católico y uno cristiano. Y me dice, yo no sé, me dice, pero ahí no aprendí ni sentí nada, todo como tú dices. Pero cuando fue de los cristianos, me dice, el esposo y ella sintieron el llamado del Señor y se entregaron. Amén. Fíjese cómo es. Nosotros tenemos un prejuicio. Se llaman prejuicios. Nosotros tenemos la tendencia, por lo que hemos escuchado en las redes sociales, por lo que hemos escuchado a otros, de que los hermanos de las iglesias católicas no son cristianos. Son cristianos. Sí. No todos, ¿verdad? No todos los que van a la iglesia católica son cristianos, como aquí. No todos los que vienen a la iglesia bautista son cristianos. ¿Verdad? No todos. Es así. Algunos vienen sí. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces, bueno, uno no es perfecto, ¿verdad? Exacto. Pero me he dado cuenta que a veces uno se acerca tal vez a alguien como a tratar de hablar de la palabra, algo en especial de Dios. Pero a veces la persona que no es ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Ni cristiana ni católica, siempre buscan como dirigirse más a la católica. Sí. Porque como creen que les permiten todo, o sea, como que no lo van a juzgar. Uh-huh. Eso es lo que yo he visto. Sí. Hermano, yo tuve la oportunidad, ahora que estamos hablando de compartir, llegó una persona a la oficina donde yo estoy trabajando y es una persona que ha llegado ya como en 3 oportunidades. Yo siempre tengo como seguridad a la banca, así como de fondo. Y no sé por qué razón, pero él llegó y me va a hacer algo en la oficina y me pregunta, señor, ¿usted es cristiano, verdad? Y yo le digo, sí, ¿por qué? No, porque yo llego aquí, yo siento algo así como yo algo como diferente, yo que ya. Entonces me dice, yo le puedo hacer una pregunta. Entonces él me preguntó algo sobre su vida, pues, porque si estaba bien, que pensaba yo, algo como un consejo. Sí. Eso yo te consejo preguntar. Bueno, y yo en ese momento, cuando él me dice, ya solamente cuando él me dice, usted es cristiana, yo le digo, no, señora, ayúdame porque quiero que sea algo de ti. Sí, exacto. Yo vi la oportunidad en ese momento, yo decía, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Y de verdad que fue un pequeño momento, pero fue en el momento en que yo le hablé de Cristo. Porque Amén. estaba buscando como un consejo sobre algo en particular, Ajá. pero yo, como dice la hermana, que hay personas católicas que buscan
que buscan allá, pero yo ahora más que todo, o sea, el Señor lo que me llevó a hablarle de la relación que él pueda tener con Dios. No se trata de religión, no se trata de que ustedes hacen esto, nosotros hacemos aquello. Yo le hablé del amor de Jesús, de que Él murió por nosotros, de que Él es el único a quien nosotros le debemos todo. Y lo más importante es la relación que Él tenga en su vida personal con Jesús, con Dios. Eso fue lo que el Señor me llevó a compartir en ese momento. Así porque es. a veces, hermanos, o sea, nos ponemos, no, porque la iglesia católica, esto es cristiano. Sí, o sea, no, que el Señor nos ayude de verdad a compartir lo que realmente quiere que las personas sepan, hermano, porque definitivamente las personas en el mundo están necesitadas de Dios. Sí. Y no saben dónde buscarlo, cómo buscarlo. Sí, exacto, exacto. Y como bien dice usted, que el Señor nos ayude a no tener un prejuicio, ¿verdad?, con todos aquellos que no conocen mucho de la palabra de Dios. El único problema que tiene la Iglesia Católica es que casi no se enseña a los feligreses. Eso es lo único. Pero allí hablan acerca de Dios, hablan acerca de Jesucristo. Sí, hermano. Hermano, ayer precisamente creo que estaban comentando en el WhatsApp de Renovación, estaban comentando que el árbol de la vida no era un árbol de manzanas. Ah, ok. Ajá, que no era un árbol de manzanas, era un árbol de fruto, pero no dice la Biblia. Sí. Mi hermana pues es católica. Uh-huh. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿Qué piensas que el árbol de la vida era? Dice, pues, el árbol de manzanas, porque Adán y Eva, y ella me empezó a decir, pero la Biblia no dice. Sí, pero ella le estaba compartiendo lo que ella había aprendido, lo que ella había escuchado. Sí, y me dice, a ver, enséñame dónde, y fuimos a leer en la Biblia, y pues... No dice. No dice qué clase de fruto. En verdad tiene razón, y es que tenemos que aprender de la palabra de Dios, exacto. Y allá, pues, donde ustedes y yo como cristianos debemos de ser sensibles. Pero vamos a ver, miren, allá en Mateo capítulo 28, aquí está una parte de las palabras de Jesucristo que nos invita a hacer eso. Este acontecimiento se da cuando ya Jesucristo está a punto de despedirse de sus discípulos, ¿verdad? Que ya vino, ya le habló a Tomás, ya lo convenció a Tomás de que Él es Dios, de que Él es Jesucristo mismo. Tomás lo reconoce como su Dios, ¿verdad? Sus discípulos lo ven, ya ha pasado algún tiempo con ellos, ¿verdad? Y ahora llegó el momento de despedirse, donde desde ese momento no lo vieron más. Así que si alguien les pregunta a ustedes, a ver, ¿y tú has visto a Dios? No, pues claro, nosotros no hemos visto a Dios. ¿Por qué? Porque en su palabra enseña que desde que Él se despidió y se elevó entre las nubes, no lo iban a ver más, y dejó establecida su palabra, ¿verdad? Entonces, antes de que Él fuera llevado en los cielos enfrente de sus discípulos y elevado sobre las nubes, les dijo estas palabras. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y dice así, estaban en un monte y les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, nos cuenta Mateo que estuvo ahí. Toda potestad, dijo Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Él era el Señor de todo en ese momento. O sea, yo tengo toda potestad y se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que no hay nada en este mundo y fuera de este mundo del cual Él no tenga potestad. Él tiene potestad, es decir, tiene poder. Él manda todo, la naturaleza, el cielo que vemos con nuestros ojos y hasta el que no vemos. Él tiene el poder sobre todo eso, incluyendo este mundo, sobre todo humano, sobre el aire que respiramos, sobre todo. El día que Él decida que el aire no circule más, ustedes y yo decimos adiós. Él tiene esa potestad y les dijo a sus discípulos que también los hizo sentir como hijos, como ustedes y yo somos hijos de Dios. El mensaje también es este. Versículo 19 dice, por tanto, fíjense lo que la palabra esa es, por tanto,
Es una palabra de conexión. Dice, por todo lo que yo tengo el poder y ustedes creen en mí, ahora ustedes van a hacer esto. Por tanto, dice, id. Fíjense que está separado la palabra id, ¿verdad? Un término corto separado en 2 comas esencialmente. Id. Para nosotros es vayan. No les está preguntando si quieren o si puedes. Vayan. Es un mandamiento de Jesucristo para nosotros, los que creemos. Id. O sea, es un término de gobierno. Vas, o sea, vayan. En plural, vayan. Dice, vayan. Vayan. Ir. Y hacer. Hacer, dice. Para nosotros en buen castellano sería, y hagan. ¿Y que hagamos qué? Discípulos. ¿Y cómo ustedes van a ser discípulos? Enseñando, compartiendo. Lo que usted aprende a través de su palabra en la congregación juntos, usted tiene que ir, obedecer a Jesucristo y enseñar cuando alguien demande conocimiento a nosotros como hijos de Dios acerca de lo que conocemos del único Dios verdadero que es nuestro Padre. Pero si usted no tiene conocimiento, ¿cómo va a obedecer este mandamiento? El asunto es que ustedes y yo ya no tenemos excusa, porque cada vez que nos reunimos como hijos de Dios, adquirimos conocimiento. Hoy estamos adquiriendo conocimiento y sus mentes, que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, que vive dentro de ustedes, va a hacer que ese conocimiento que estamos adquiriendo hoy de su palabra se quede en nuestras mentes. Y en el momento que Dios nos dé la oportunidad de compartir lo que sabemos con otras personas acerca de Él, ese recuerdo se va a activar y va a ser el Espíritu Santo de Dios que nos va a llevar a hablar de Él. Pero acuérdense que hay una contraparte a eso. ¿Cuál es? Nuestra carne. Nuestra carne no quiere obedecer. Nuestro yo mismo interior que tenemos en nuestra mente por nuestra vieja manera de vivir y lo que hemos aprendido nos impide. La pregunta es, para ustedes y para mí, ¿qué es lo que a ustedes les impide compartir a Jesucristo? Para toda la pregunta. Sí, para todos. ¿Cómo nos comportamos? Una persona cuando Dios cambia algunas cosas, hablar de Dios en mí, yo lo haré. Todavía Dios está trabajando en mí y no me atrevo. Y compartiría, invitaría a alguien a mi iglesia como una vez. Qué bueno. Pero ¿qué es lo que a ustedes les impide? Ustedes, fíjense cómo es. Ustedes y yo debemos tener uso de razón y debemos de tener bien claro que hay cosas en nosotros mismos, no en los demás, en nosotros mismos, que nos impiden obedecer este mandamiento. ¿Qué es? ¿Puede ser el miedo? ¿Alguien de aquí tiene miedo a compartir a Jesucristo? No, sean sinceros. La forma en que uno se comporta en ciertas situaciones lo hace como uno. Nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué nos da miedo? Porque te va a gustar. Oh, mira. Oh, entonces tenemos miedo a ser juzgados. ¿Ah? ¿Y entonces cuándo van a compartir a Jesucristo? Lo debemos de hacer, no importa que no somos perfectos. Ah. Ajá. Hermano, muchas veces lo compartimos con nuestra familia, entonces, yo soy casi la única que soy cristiana, todos los demás son católicos. Entonces yo empiezo a hablar de la palabra
pero a veces hay personas, como uno de ellos, mi cuñado, empieza a decir cosas que, claro, yo no le hago caso, pero todos se quedan viendo y como que me juzgan, como que si estoy loca, que estoy mal, cosas así. Entonces, mi corazón sí se me entristece por esa razón. Y de verdad, no me importa, no me importa. Yo voy a defender siempre lo que es. Amén, amén. Miren, de verdad, miren esa película de Netflix, Dios no está muerto. Van a aprender mucho de ahí cómo defender su fe. Miren, es importante esto, pero ustedes deben de tener bien claro, cuando están caminando en sus vidas diarias, qué es lo que les impide compartir lo que saben. Y muchas veces el temor que tenemos, y la mayoría de veces es eso, es que nos juzguen por nuestra manera de actuar y de ser. Pero si eso es lo que nos está impidiendo compartir a Jesucristo, entonces nunca lo van a hacer. Porque aquí Jesucristo no les está pidiendo requisitos para que lo hagan. ¿Verdad que no? Solamente les está diciendo, vayan y hagan discípulos. Dice, a todas las naciones. Bueno, Dios les está dando la oportunidad a ustedes aquí en este país, que hay mucha gente de todas las naciones. Aquí habemos venezolanos, mexicanos, colombianos, ecuatorianos. Hay muchas personas a las que podemos alcanzar. Salvadoreños. Nicaragüenses. Hermano, yo pienso también que algunos nos da pena, pero una de las formas más, como que más impactantes para predicar a Jesús es nuestra forma de vida. No necesariamente tenemos que decir lo que somos, sino más demostrarlo y las personas se dan cuenta de eso. Esa es una forma, también una de forma. predicar a Jesús. Aunque si tenemos el conocimiento acompañado del testimonio, porque eso es más fuerte, ¿verdad? Pero aún así, aunque usted no tenga buen testimonio, ¿verdad? Porque algo sí debemos de estar claros, los discípulos no tenían buen testimonio. Uno de ellos era guerrillero. Sí, Pedro era miembro de un comité de terroristas de esa época, ¿verdad? Pero no es, o sea, Dios nos está diciendo, no, pórtate bien para que dé buen testimonio. No, no está diciendo eso Jesús. Dice, vas y enseñas. Bueno, nosotros vamos a enseñar lo que sabemos. Que la gente va a enfocar en nuestra vida, bueno, sí, pues también nosotros a medida vamos aprendiendo, vamos cambiando nuestra manera de vivir. Por eso nuestra obediencia no debe de estar basada, ¿verdad? Nuestro compartir en obedecer este mandamiento no debe de estar basada en nuestra obediencia hacia Él, sino en obedecer lo que Él dice. Porque si estamos esperando vernos como santos, nunca lo vamos a hacer. Y créanme, la palabra de Dios dice que somos santos. Enseñándoles, dice el versículo 20, que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y al hacerlo, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de este mundo. Amén. Me gustaría hablar del otro pasaje, ¿verdad? Pero ya no tenemos tiempo. Pero así se los voy a decir. Vayan y léanlo en sus casas. Es 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 16 al 21. Allá Pablo nos explica y nos dice bien claramente que ustedes y yo se nos ha dado, a ustedes y a mí, la palabra de Dios para que aprendamos de ella y para que la compartamos. Y que a ese ministerio se le llama el ministerio de la reconciliación. Ustedes y yo somos llamados a hablar de Jesucristo para que aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador lo reciba y reconcilie su vida con Dios mismo. Amén. Que el Señor les bendiga. Adelante, hermano.